Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Tenemos ahora el tiempo de la predicación. El tema es cómo la infidelidad destruye vidas. Cómo la infidelidad destruye vidas. Vamos entonces a nuestras Biblias. En segundo libro de Samuel, tome allí su Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vamos a buscar la guía del Señor en oración. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por su amor, por su paz, por su fidelidad. Enaltecido y exaltado sea su santo y bendito nombre, mi Señor. Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, llénenos de su Santo Espíritu, Dios. Ayúdenos a profundizar en su palabra. Quebranta nuestro corazón y permite que podamos tomar decisiones hoy en torno a lo que tú tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos en todo, Padre. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, oramos. Amén, amén y amén. Bueno, primero David, el dulce cantor de Israel, el rey exitoso, quien políticamente unificó el reino del norte con el reino del sur. Guerrero exitoso, amado por su pueblo, un hombre conforme al corazón de Dios, dice allí en Hechos 13:22 y primer libro de Samuel 13:14. Y además también era un modelo de liderazgo y justicia, segundo libro de Samuel 8:15. Pero ¿y entonces? ¿Qué fue lo que le pasó exactamente a David? David, fíjese algo muy importante en hechos o eventos anteriores a la narración de hoy. David se conducía prudentemente. Dice la palabra de Dios lo siguiente, mi querido hermano, mi querido amigo. En primer libro de Samuel 18:5 dice así: y se portaba prudentemente y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Primer libro de Samuel 18, del 14 al 16, dice así: y David se conducía prudentemente. Otra vez, mire cómo se conducía David, prudentemente. Se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y escucha muy bien, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Pero fíjese algo adicional en relación con el hecho de que David se conducía prudentemente. En primer libro de Samuel 25:35 dice así la palabra de Dios: y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz, escucha muy bien, y te he tenido respeto. Conducirse sabia y prudentemente entre el pueblo y los semejantes traerá para sí el respeto de los otros. Al enemigo, mi querido hermano, mi querido amigo, al enemigo le gusta desviar los corazones de los siervos fieles mediante precisamente la narración de hoy, la inmoralidad. Hermano, fíjese algo muy importante, y pienso yo que en la Biblia, específicamente al leer primer libro de Samuel, capítulo 25, segundo libro de Samuel, capítulo 3, y primer libro de Crónicas, capítulo 3, el Señor nos informa en su palabra el por qué David llegó a materializar tan terribles pecados desde ese punto de vista. Fíjese algo muy importante. David tuvo 8 esposas
Y también hay otras esposas y concubinas. Es decir, tenía algo así como una especie de harén. Le nacieron 10 hijos de las esposas y de las otras 9 hijos y Tamar, y de las concubinas otros hijos. David había olvidado voluntariamente lo que indica Deuteronomio 17:17, donde menciona allí la palabra de Dios lo siguiente, se la voy a leer. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. David entonces tenía una especie de harén como te había señalado. Allí había, aparte de la degeneración desde ese punto de vista, bajo la advertencia del Señor, David había cometido todos aquellos errores, pero es que no solamente ello, había omitido ese tiempo de ocio. Dice también un pensador, si mal no recuerdo, cristiano, que un corazón ocioso, una mente ociosa es taller del diablo. Fíjese lo siguiente acerca de la instrucción del Señor y el hecho de lo cual o a lo cual también David faltó desde esa perspectiva. En Deuteronomio 17, del versículo 18 al 19, está allí en la palabra de Dios la advertencia que hace el Señor. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos. Escuche muy bien, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento. Déjame decirte algo tremendo que estaba sucediendo allí en el mundo, en el corazón de David. El escenario estaba preparado para el desenfreno y el descontrol. Y David lo sabía. David sabía hacia dónde iba, aun cuando, y eso nos lo advierte Oseas también, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Quiero hasta acá, mi querido amigo, mi querido hermano, darte unas cortas lecciones a partir del hecho de lo que nosotros hemos leído y esta parte introductoria. Nada más en la introducción, el Señor nos permite, en la introducción de esta predicación, el Señor nos permite tener también allí ricas lecciones. Vamos a la primera. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, ello nos traerá duras consecuencias, nos traerá pecado y por ende las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que te quiero decir con ello? Evidentemente, si hay alguien que falte a su esposa, por ejemplo, un esposo que falte a la esposa, evidentemente Dios, si él se arrepiente, Dios le va a perdonar. Pero déjame decirte algo, mi querido amigo y mi querido hermano. Posiblemente, muy posiblemente, él tenga que asumir las consecuencias de sus actos. Y Dios le perdona, pero probablemente destruya. Él, por la inmoralidad, destruya su vida. Te voy a volver a repetir la primera. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, ello nos traerá duras consecuencias. Nos traerá pecado y las consecuencias de dicho pecado. 2. La inmoralidad, como te comentaba en cuanto a Oseas, la inmoralidad anula el juicio, anula la conciencia. Oseas 4, versículo 11 y versículo 14. ¿Cuántas personas, cuántos siervos fieles, cuántas personas probas desde el punto de vista moral se han llevado la mano a la cabeza después de haber acontecido aquellos eventos de inmoralidad e incluso ellos no creen en lo que han caído y las consecuencias que probablemente ahora tendrán, no solamente en su vida, no solamente en su matrimonio, sino en toda su familia, porque ha defraudado a la mujer de su juventud y también ha defraudado el legado para sus hijos en cuanto a la fidelidad. Mire, esto es sencillo. El mejor sermón para tu hijo, la mejor predicación para tu hijo es darle un buen ejemplo a ese muchacho, a esa muchacha. 3. ¿Cuánto daño
puede hacer al Hijo de Dios amar más el poder y las riquezas. David no estaba consciente de que seguro su pecado le iba a alcanzar. David era el dulce cantor de Israel, era aquel pequeño, aquel joven que de una manera u otra, comisionado, fortalecido, pero con la ayuda de la mano poderosa del Señor, pudo vencer a Goliat. Pero cuando llegó aquella fama, aquella fortuna, aquel poder, trajo consigo las consecuencias para el corazón de David. La fama y el poder, mejor dicho, la gloria y el poder. Esa es la correcta expresión. La gloria y el poder solamente le corresponde al Señor. Ahora bien, en 1 Corintios, para concluir este primer tiempo, en 1 Corintios 6, 18, y estos son de alguna manera aquello que nosotros debemos practicar para aprender a no hacer aquello en lo cual cayó David. Por eso es que el Señor nos deja esta historia. Primero a los Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Primera de Timoteo 6, 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Segunda de Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles. Vamos entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, todos los que estamos hoy acá escuchando, viendo este corto mensaje en su primera parte. Vamos a buscar al Señor y concluir en oración. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por este buen tiempo. Alabado y enaltecido sea su santo y bendito nombre. Gracias, Dios, por comenzar a darnos más y más para que podamos reflexionar, para que podamos meditar en tu santa y bendita palabra y podamos ver de aquellas lecciones que tú nos estás dando, Dios, a través de la predicación de tu palabra, y que con ello podamos tomar decisiones certeras y en pro de ti en nuestra vida. Gracias, Dios, por este buen tiempo. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Dios te bendiga.